Vamos con la tercera parte de este curso y me vais a permitir que os haga una pequeña introducción sobre el dispositivo que tiene 2 años y medio en el mercado, que es el Pentacana XL Wave, y qué nos va a aportar en la cirugía facorrefractiva. ¿Qué nos aporta Pentacana XL Wave? Es un Pentacan HR, con lo cual vamos a tener toda la información de un Pentacan. Va a incluir un refractómetro, porque al llevar un aberrómetro Harman Sharp vamos a poder sacar la refracción del paciente a diferentes diámetros que necesitemos. Tenemos un aberrómetro total por el Harman Sharp que incorpora el equipo. Vamos a tener una imagen de retroiluminación que nos va a permitir, tanto en el pre como en el post, sobre todo cuando tenemos un paciente con algún problema, poder analizar desde unas estrías de un post-LASIK a ver un arañazo en una lente, o ver si esa lente está tiltada o una lente tórica si está rotada, la medida de la longitud axial y un calculador de última generación, y además vamos a poder medir topografía corneal escleral, adaptación de lentes de contacto y control de miopía. Ahora vamos a ir viendo un poco todo. La secuencia va a ser la siguiente, con poca luz, por no decir ninguna. Tomaremos en la sala oscuras, tomaremos las aberraciones del paciente con el Harman Sharp, que además nos va a servir para que nos dé el máximo diámetro pupilar del paciente, con lo cual va a ser interesante, sobre todo para una adaptación de una lente intraocular, saber cuál es la pupila máxima que va a tener el paciente y analizar esas aberraciones a la máxima pupila del paciente. Vamos a tomar la retroiluminación, pues que nos va a permitir ver en la lente cómo está colocada, si está tiltada o no está tiltada, o si está girada esa lente, la longitud axial del paciente y la topografía. Aproximadamente estas 4 pruebas vamos a tardar como 1 minuto en hacer las 4 pruebas y es una secuencia muy rápida. ¿Qué tenemos? Una pantalla nueva. ¿Qué nos va a dar en la pantalla? Pues lo que estamos acostumbrados a ver, que es la imagen de Synflut, pero aquí vamos a tener ya la imagen de retroiluminación. Vamos a tener la refracción del paciente a un diámetro de 3, que es el estándar. Vamos a tener la pupila máxima de ese paciente, que en este caso son 8,19 porque está dilatado, pero nos va a dar a una pupila de noche y a una pupila de día, que sería unos 3,25 en función del diámetro. Y luego aquí vamos a tener las aberraciones corneales, anterior y posterior, las aberraciones totales del ojo y por convolución, como os estaba contando Juan Carlos antes, vamos a tener las internas de cristalino y retina, o en este caso lente intraocular y retina del paciente. En la pantalla de retroiluminación vamos a poder ver la imagen de iris, vamos a poder ver la posición que tenga la lente o lo que queramos ver, y vamos a poder marcar, para la hora de hacer una alineación, vamos a poder destacar algún patrón, alguna vena, para poder seleccionar para el eje, para ver cómo está girada y si tenemos una ciclotorsión en esa córnea del paciente cuando está tumbado. Vamos a poder colocar la imagen de la topografía sobre la córnea del paciente, vamos a poder medir el eje y dónde está puesto el eje, y podemos situar en una lente tórica, podemos poner el eje para poder medirlo tanto en el ápex y luego centrar el centro de la lente para poder medir y que nos diga cuánto está desplazado esa lente del ápex. Si tenemos valores por encima de 0,4, como vamos a ver, podrá estar descentrada esa lente y el paciente podrá tener una mala calidad visual. La pantalla de aberrometría total, vamos a poder ver bien la pirámide, o bien vectorizada o en barras, y en función del diámetro que queramos hacer el estudio, en esta parte de aquí nos va a dar la refracción en función del diámetro que hagamos el estudio y vamos a poder verlo. La pantalla del Visual Performance, lo que estamos viendo, córnea, totales y las internas del cristalino por convolución, la imagen de retroiluminación y la imagen de los discos del Harman Sharp, de los puntos del Harman Sharp, que es importante verlo para poder ver si hay alguna parte, sobre todo en la parte esta que tiene cataratas, que no penetra bien ese Harman Sharp y no nos va a dar valores y poder analizar por qué no es eso. Calculador de última generación, fórmulas Ray Tracing que tenemos, las fórmulas estándar, toda la suite de Barrett, Barrett Universal, Barrett Trucay, Barrett Tori con cara posterior medida o estimada, Olsen Ray Tracing, fórmula de Ray Tracing importantes cuando tenemos pacientes
que tienen un ratio cara anterior, cara posterior alterado, poder hacer un buen cálculo. Barra TRX, cuando tenemos una córnea, un paciente con una lente girada, nos va a decir cuánto es el giro que tenemos que hacer, en que sea a favor de las agujas del reloj o en contra de agujas del reloj, y la cantidad de eje que tenemos que mover para el centrado, para hacer un recálculo de lente si queremos explantar o hacer un piggyback. Y luego podemos hacer vía interface con fórmulas como Oculist, que también es otra fórmula Ray Tracing, o la VES2. Podemos hacer topografía escleral, podemos llegar a medir hasta 16 milímetros en la topografía, con lo cual nos va a dar una imagen de la parte de la córnea y de la parte de la esclera para poder hacer una adaptación escleral perfecta, sobre todo cuando nos encontramos casos como este, que tiene un astigmatismo escleral el paciente, que son de las más complicadas a la hora de hacer esas adaptaciones. Les decía, también incorpora un software para control de miopía. Oculus tiene un equipo que se llama Miopía Master, que es un control para control de miopía en niños. ¿Y qué es lo que analiza? Refracción, queratometría y... y longitud axial, perdón. Entonces, como el Wave hace todas esas medidas, lo que vamos a hacer, las medidas con Wave, y nos va a tomar esos tres valores. ¿Qué vamos a poder hacer? Un análisis de datos. Tiene una base de datos normalizada con 27.000 pacientes, tomada por la Brian Holden Institute, con lo cual vamos a poder hacer una estimación de cómo va a ser en función de la edad del niño, cómo va a ser el perfil esperado y qué miopía esperamos del niño cuando tenga 18 años. Y luego, pues si hacemos un control de seguimiento, vamos a poder ver cómo ha ido el niño. En este caso, fijaros cómo tiene aquí, pues cuando llegó la primera vez, continuó el crecimiento, pusieron un tratamiento, no fue efectivo, pusieron otro tratamiento. De una forma muy sencilla se va a poder explicar a los padres por qué se hace un tratamiento, por qué se hace otro, por qué se cambia, y lo van a poder ver. Es un equipo que es muy visual para los papás. Nos permite ver, analizar en el tiempo por diferentes formas, queratometría, longitud axial, refracción, podemos ver los perfiles y cómo es la progresión del paciente, y lo que va a explicar a los papás es por qué su hijo tiene una miopía, si tiene un padre miope y una madre miope, lo normal es que el niño sea también miope, y factores de riesgo que va a tener en cuenta, tiempo que el niño pasa jugando con los teléfonos, con tablet, cuánto tiempo está en casa, sin salir, sin estar en exterior. Entonces nos va a dar unos factores de riesgo para poder corregir y poder modificar. Y luego nos va a dar unas recomendaciones y le va a explicar a los papás, que es con lo cual es un estudio muy completo y muy visual, sobre todo para los papás, y que puedan hacer ese tratamiento. Y ahora vamos ya, cuando ya os he explicado todo lo que hace el maravilloso equipo Pentacam Wave, pues vamos a ver cómo solucionar los problemas o cómo seleccionar qué tipo de lente podremos poner a nuestro paciente. En uno de los artículos que cayó en mi mano, pues el de la doctora Yeu, venía una frase que me encantó y la copié para ponerla en mis presentaciones. Para lograr buenos resultados funcionales, más que buenas lentes, se necesita conocer la superficie en la que se van a implantar. Podemos tener todas las lentes del mundo, pero si no conocemos qué tenemos que implantar, nos va a dar igual. Entonces, vamos a ver qué parámetros son los necesarios, qué tenemos que buscar para hacer una correcta selección para nuestro paciente de una lente intraocular. Fijaros en esto, que en MarketScope hicieron, a muchos oftalmólogos hicieron una encuesta y vieron qué es el problema que tenían para ellos recomendar a sus pacientes una cirugía premium. Primero, la capacidad económica del paciente para poder ponerlo. Importante, era el 86%. Expectativas de pacientes muy exigentes. Y a partir de ahí, contraindicaciones, incapacidad del paciente para hacer frente a los deslumbramientos, riesgo de error refractivo, valor percibido del paciente demasiado bajo, educación del paciente, tiempo requerido, que se requieren diagnósticos adicionales. Esto es lo que contestaron a las encuestas en una SCRS que hicieron las encuestas, y estos son los resultados que dieron. Bueno, pues vamos a ver cómo con un solo equipo vamos a contestar a la mayoría de estas preguntas y vamos a darle solución. ¿Qué es necesario saber para una indicación de si vamos a poner una lente mono o una lente multi? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
¿Qué tenemos que responder analizando el segmento anterior de nuestro paciente? ¿Tenemos una córnea multifocal? ¿Hay posibilidad de descentramiento? ¿Las aberraciones oculares post-cirugía serán soportables por el paciente? ¿La película lagrimal es inestable? Fijaros una cosa, todo el tiempo que dedicáis a ver, a analizar la cara anterior de la córnea del paciente, todo el tiempo que dediquéis a analizar la retina, que no haya ningún problema, hacer un cálculo de esa lente utilizando 17 fórmulas y el tiempo que le dedicáis a la superficie ocular. Pensarlo, ¿qué tiempo le dedicáis? Una mala película lagrimal arruina la mejor cirugía que hayáis hecho en vuestra vida. Dedicarle un minuto más a analizar la superficie. Riesgo de error en el cálculo de la lente. El endotelio es transparente y es adecuada la pupila del paciente para esa selección. Pues bueno, vamos a analizar qué tenemos que ver. Primero, si tenemos una córnea que es multifocal, nuestro paciente, le ponemos una lente multifocal, habréis perdido un paciente y habéis ganado un amigo. Vendrá todas las semanas a recordaros que no ve nada, que está insatisfecho con esa cirugía. Entonces, nunca sobre una córnea multifocal, nunca se debe poner una lente multifocal. Se va a volver loco. Entonces, ¿cómo podemos ver si esa córnea es monofocal o es multifocal? Pues mira, lo importante, vamos a poner siempre potencia refractiva total corneal y vamos a hacer una zona de estudio de 4 milímetros. ¿Qué tenemos que buscar aquí? Una base de un triángulo. Contra más estrecha sea esa base y más alta, más monofocal es esa córnea. Con lo cual, ¿es apto una córnea como esta para un paciente, para una lente? En principio, sí. El primer valor que vamos a mirar, sí. ¿Qué ocurre cuando vamos ampliando la base? Esa base va haciéndose más grande y la altura va bajando. ¿Hasta dónde se considera que es una córnea monofocal? Pues cuando tengamos una base de unas 3 dioptrías. Por encima de esa base de 3 dioptrías ya tenemos que analizar más parámetros, pero dice, es que si es con 3 y con 3 con 25, vamos a analizarlo. O sea, no es una cosa solo, son varios, pero en algún punto tienes que poner un corte. Dices 3, bueno, pues si son 3,50 y es una córnea que es un triangulito que está muy bien, que es perfecto, vale. Lo que no queremos nunca, eso. Esto tiene truco, esto es una queratotomía radial. Entonces una queratotomía radiada sale muy plana. Eso, obviamente, simplemente con verla ya sabéis que no. Pero fijaros con que solo fuera ese cuadrado. ¿Sería válido para una lente multifocal? No. ¿Por qué? Porque no tenemos un valor de referencia. Es que incluso para hacer el cálculo de esa lente, ¿qué valor tomas entre 39 y 42 para hacer el cálculo de la lente? Porque todos los valores son parecidos. No hay un valor donde se junte. Entonces, importante saber si esa córnea es monofocal o es multifocal. Descentramiento. Saber cuál es el ángulo alfa y el ángulo kappa. Fijaros como el ángulo alfa en la primera tenemos un valor de 0,14 y la lente está centrada, y en cambio cuando tenemos una cuerda alfa de 0,46 está descentrada. Importante, siempre decimos valor de 0,4. Más que el valor de 0,4 que nosotros damos, es la tolerancia que nos da el fabricante de la lente a ese descentramiento. ¿Cuánto aguanta de descentramiento la lente que vamos a implantar? Una multifocal, una tórica. Porque en una multifocal es importante, pero en una tórica, cuando tienes un ángulo alfa grande y tiene una tolerancia aproximadamente, toda está en 0,4, 0,45, y tenemos un 0,50, el eje nos va a quedar desplazado. Ya no va a caer sobre la lente, sobre el centro de la córnea para poder tener bien centrado. Con lo cual el paciente no va a estar cómodo. Entonces, importante tener ese valor. ¿Dónde lo vamos a ver? Pues si os fijáis, ahí tenemos cuerda mu, cuerda alfa. ¿Es lo mismo la cuerda mu que el ángulo alfa? Sí, es una forma de expresar el valor. Mientras que nosotros, cuando hablamos de cuerda, lo expresamos en valores polares, ¿qué hacemos? Distancia y eje al que está desplazado. Y
La cuerda mu va a ser centro de pupila, ápex, y la cuerda alfa, centro del blanco blanco, ápex corneal, la distancia. ¿Vale? Vuelvo a repetir, el valor que se estima es 0,40, pero siempre tendremos que ver la tolerancia que nos da el fabricante de la lente a ese descentramiento. Ese dato no te lo da. Sí. Yo una vez pregunté mi qué secreto. ¿Eh? Una vez pregunté mi qué secreto. Mentira. No te lo tienen que dar. ¿Cómo puedes saber cuánto me va a tolerar? Oiga, si tiene 0,46 se la pongo y ¿qué hago? Si tengo un problema se la va a quitar usted, se la va a explantar. Normalmente ya te lo están dando. De hecho, hay alguna lente, hay una que es, ¿cómo se llama esta marca? Es una marca que está en Holanda, que tiene hasta 0,7 para las tóricas de descentramiento. Luego os digo el nombre, que ahora no me acuerdo, pero tiene hasta 0,7. Es la que más soporta el descentramiento de la lente y en las multifocales está como 0,6. Es la que más tiene ese valor. Y además es verdad, o sea, lo tolera muy bien el paciente con un descentramiento alto. Pero te lo tienen que dar, ya la mayoría de las casas los dan. Igual que cuando nosotros empezamos con esto, como hace 10 años, y empezamos a mirar lo de la aberración esférica, íbamos a las casas y le preguntamos, oye, ¿cuál es la aberración esférica de la lente? Y dice, ¿cuál? La aberración esférica de la lente. ¿Y eso qué es? Entonces ya te pasaban con alguno de los super especialistas y ya alguno te daba el valor, pero eso no te lo daban más que nada porque la mayoría ni lo sabía. Pues con este valor te pasa igual. Si analizas bien las especificaciones y lo miras, aparece. Te lo digo porque lo hemos visto en unas cuantas. Pero si tienes por encima de 0,4, no te compliques mucho. ¿Vale? Lo que os ha comentado con Juan Carlos, cuando hablamos de aberraciones de alto orden, las de bajo orden aproximadamente en un ojo sano son el 85% de las aberraciones que tiene un paciente y un 15% son las de alto orden, astigmatismo irregular, coma, aberración esférica, son ese 15%. Cuando hablamos de que un paciente a 4 milímetros tiene unas aberraciones por debajo de 0,4, se considera que va a tener una buena aberración esférica, una buena calidad visual postquirúrgica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Cuando miramos aquí, las aberraciones de alto orden a 4 milímetros. ¿Por qué hablamos de 4 milímetros? Importante. Cuando hablamos de aberraciones, siempre vamos a decir aberración esférica a 6 milímetros, a 4 milímetros, a 5 milímetros, porque no es lo mismo la aberración esférica a 2, a 4, a 6 o a 7. Cambian y además mucho. Entonces, cuando hablamos en este caso de aberraciones de alto orden, 4 milímetros. ¿Y qué tiene que tener? Pues, ¿qué dice el doctor Maeda? Cuando hizo la pantalla, hace ya como unos 10 años que presentó Oculus esta pantalla, que es creación del profesor Maeda, del doctor Maeda, dice que si tenemos un paciente que tiene unas aberraciones entre 0 y 300, que perfecto, que es apto. Que entre 300 y 500 depende del plumillazo mental que tenga el paciente para tolerarlo y las ganas que tenga de tenerlo. Y que por encima de 500, que no es aconsejable ponerlo. ¿Dónde lo ponemos en la experiencia que hemos ido acumulando en los años que nos habéis ido contando todos? Por encima de 350, yo no la implantaría. ¿Y por qué? Volvemos a lo mismo. Y si son 358, pues vamos a analizar si es una córnea multifocal. ¿Qué nos podemos encontrar? Tener una córnea que sea muy multifocal y que las aberraciones de alto orden estén elevadas. Y entonces, ¿la podemos poner o no? Si tenemos una córnea monofocal con unas aberraciones de alto orden altas, pues no deberíamos. Y al revés, pues tampoco deberíamos. Pero normalmente siempre van a ir unidas las aberraciones de alto orden con una córnea muy multifocal. Este año, en el mes de junio, el doctor Joaquín Fernández y su equipo hicieron un review a la pantalla del Cataratas Preo, y se dieron cuenta y confirmaron que los datos que decía el doctor Maeda a día de hoy siguen siendo válidos y fiables. Entonces, vamos a seguir trabajando con ello. Como os decía Juan Carlos, la película lagrimal inestable genera aberraciones de alto orden. Fijaros cómo cambian. Un paciente con una mala película lagrimal nos va a disparar las aberraciones de alto orden. Entonces, siempre revisarlas. Y otra cosa, vamos a mirar el epitelio. Un paciente
con un ojo seco va a tener marcas y con un endotelio que está alterado vamos a ver, va a tener una mala calidad visual. Entonces, ¿qué tenemos nuevo en Pentacam? Nos aparece una imagen que se llama Corneal Optical Densitometry, posterior 60 micras, anillo de 0 a 2. ¿Qué nos va a dar? Nos va a analizar el paso de luz en las 60 micras finales y nos va a decir si ese endotelio está bien o no. ¿Cuáles son los valores? El valor promedio desde la gente está aproximadamente en 12.4. Hasta 13,6 son normales y por encima de eso ya son sospechosos y por encima de 14,8 ya se considera normal. La pregunta que hace todo el mundo, si yo hago una microscopía endotelial, ¿me van a salir alterada? Puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Porque aquí estamos analizando un anillo de 0 a 2 milímetros. Y cuando nosotros hacemos una microscopía endotelial, cogemos un radio de 0,14 milímetros o 0,17 milímetros. Puede que sea en la parte más periférica o puede que sea en la parte más central. Entonces, importante, si este valor nos da alterado, hacer la microscopía endotelial, revisar bien con la lámpara y poder analizar para ver si es realmente lo que está diciendo. Pero los valores que nos está dando están ya normalizados y con estudios clínicos ya hechos. Si pincháis donde pone, en el piquito amarillo donde está el valor del COD, nos va a decir en qué estudios está basado para la normalización de esos parámetros, por si queréis revisar el estudio. Otra cosa importante, tamaño pupilar. Cuando empezaron las lentes multifocales, los más viejos del lugar, pues sabíamos que había dos cosas importantes. Que el paciente tuviera una pupila pequeña y el dinero para pagarla. El resto de las cosas nos daba igual. Hoy ya no. Hoy ya miramos aberraciones, miramos muchas más cosas que se miraban antes. Bueno, pues el tamaño de la pupila sí que cuenta y lo vamos a ver ahí, el diámetro de la pupila y que consideramos una pupila normal entre 2 y 3.2. Eso consideramos una pupila normal para una visión de día. La córnea descompensada. ¿Qué es eso? Cuando tenemos un paciente con una córnea no quirúrgica, que no haya tenido un tratamiento refractivo, el ratio de cara anterior, cara posterior debe estar alrededor del 82.2. Si tenemos un paciente con un queratocono frustre, que la cara posterior está alterada, pero en la cara anterior no tenemos ningún signo, ese ratio cara anterior, cara posterior va a estar alterado. ¿Qué nos va a proporcionar ese error? Primero vamos a ver que el Belin-Ambrosio display va a estar alterado, pero el siguiente valor es ese. Nos da 78.2, como si el paciente tuviera un tratamiento miópico, pero no tiene nada, no está mal hecho. Si cuando hacéis el cálculo solo tenéis en cuenta la cara anterior de la córnea, ¿qué ocurre? Cuando se le mete a una fórmula normal, a una SRKT, a una Barrett Truquet, una Barrett universal, nosotros le metemos la SINK, estima que le estamos metiendo el 82.2 del total de la córnea. Y esa fórmula nos va a estimar hasta el 100%. ¿Qué ocurre? Cuando le metemos un valor, en este caso, que es el 78%, estamos metiéndole un 4% por debajo. Nos va a generar un error refractivo de media dioptría. Aproximadamente, usando el cálculo de la abuelita, por cada 3% por encima o por debajo nos va a generar un error de media dioptría. Entonces, imaginaros, en un paciente con un 6%, vamos a tener un error de una dioptría en una córnea que no está tratada. De hecho, si ese mismo paciente, que sabéis ese ratio, utilizáis una fórmula como si fuera un post-LASIK miópico o un post-LASIK hipermetrópico, va a darnos bien el cálculo. Pero si no lo sabemos ese ratio y solo nos fiamos de la SINK que vamos a medir, muchas veces habéis operado 6 pacientes, 5 han quedado perfectos y uno te ha quedado con una dioptría. Se ha medido mal. No está mal medido. Tiene una alteración en el ratio cara anterior, cara posterior. Entonces, para que os hagáis una idea, cada 3% media dioptría que nos va a dar hacia arriba o hacia abajo, que deberíamos compensar. ¿Vale? Entonces, cuidado cuando veamos ese valor. Importante saberlo para no tener errores y sustos biométricos. Otra cosa, ¿qué lente le ponemos? ¿Una lente asférica o una lente esférica al paciente?
Aquí, ¿qué es lo que nos va a marcar? ¿Qué le vamos a poner? Pues nos va a marcar la aberración esférica que tenga el paciente. ¿Qué ocurre? Que un paciente con una aberración esférica muy alta va a tener una mala calidad visual. Cuanta menor sea, mejor va a ser su calidad visual. Ya estamos en un momento de la cirugía en el que el paciente, el cálculo a cero, la emetropía está casi asegurada. Ya el paciente, cada vez el paciente que se opera es mucho más joven y se acuerda cómo veía ayer. Y cuando le pones la lente y llegas a los 3 días a la consulta, te dice, yo no veo bien. Le gradúas y está 20/20. ¿Cómo es que no ve bien si está viendo 20/20? No, pero yo no veo bien. Cuando te dice que no ve bien, no significa que no vea bien de lejos, ni significa que no tiene calidad visual que tenía. El viejito, que hace 20 años que el pobre no ve porque tiene una catarata madura, pues simplemente con ver luz es feliz. Pero el paciente de 55, 57 años que operas de una lente multifocal quiere tener la misma calidad visual que tenía antes de operarse o mejorarla. Entonces, importante trabajar con eso. Entonces, cuanto mayor es esa aberración esférica, peor será su calidad visual. ¿Cómo podemos mejorar esa calidad visual? Pues muy sencillo. Aquí nos va a dar la aberración esférica a 6 milímetros. ¿Por qué a 6 milímetros y otras cosas a 4? Pues porque los fabricantes de las lentes nos dan la aberración esférica a 6 milímetros, nos dan un valor medio a 6 milímetros. Entonces, con lo que debemos jugar, entre comillas, para poder hacer esa estimación, es con eso. Entonces, ¿qué tenemos en el mercado? Tenemos lentes esféricas que van a tener una aberración positiva de 0,180 y que irán destinadas a qué pacientes? Pacientes con un post-LASIK hipermetrópico, que van a tener una aberración negativa y lo que trataremos de compensar esa aberración negativa poniendo en una lente positiva. Y luego tenemos las lentes asféricas que van a ser libres de aberración esférica y ya iremos subiendo pues con la Physiol que es 110, la Zeiss B trifocal son menos 180, las de Alcon que van entre 0,150 y 200 y todas las lentes de Johnson que son menos 270. ¿Y qué haremos con eso? Pues la lente que vayamos a poner le sumaremos la aberración esférica del paciente. ¿Y qué valor nos tiene que dar? Pues un valor cercano a 0,100. Eso es lo que tenemos que buscar para conseguir equilibrar la aberración esférica del paciente. ¿Tiene que ser 0,100? Pues hombre, lo más cercano, pero el valor bueno está entre 0,050 y 0,150. Ese es el rango que tenemos que andar buscando de la aberración esférica residual del paciente. Y luego, pues para poner una lente tórica, ¿qué tenemos que buscar? ¿Qué preguntas tenemos que respondernos? ¿Es regular el astigmatismo? ¿Los ejes son iguales los de cara anterior y cara posterior? ¿La potencia de la cara anterior y del total son iguales? Bueno, pues vamos a ir respondiendo preguntas. Para evaluar la topografía siempre lo evaluaremos entre 3. Por favor. Analizaremos el eje entre 3 y 5 milímetros, viendo que es regular o no es regular. Y lo miraremos con la cara anterior o con el total de la córnea para poder verlo. Fijaros aquí, si nos vamos aquí en la comparativa de los ejes, en este paciente tenemos sagital anterior a 3 milímetros, 87, total de la córnea, 87, con el total corneal, 87, perfecto, da igual con que hagamos el cálculo, que ese paciente no va a tener problema. Pero, desgraciadamente, no todos los pacientes es así. Fijaros en eso, 125, 141 y 141. 16 grados de giro. ¿Por qué? Porque la cara posterior también existe y nos puede cambiar el eje. Por cada 10 grados de giro nos va a compensar 1/3 de la potencia del astigmatismo que pongáis. Entonces, en este caso, pues casi dioptría y media, o la potencia que hayáis puesto. Fijaros en este estudio, que es del doctor Cohen, del 2015, hace 10 años, cómo ya empezaron a ver cómo era la cara posterior. Si tenemos un paciente que el astigmatismo de la cara posterior va a favor de la regla, la cara posterior casi seguro que va a ir a favor de la regla.
Pero cuando tenemos un astigmatismo oblicuo, ya tenemos que un 21% de probabilidades de que nos cambie el eje de la cara posterior. Y cuando hablamos de un astigmatismo contra la regla, casi nos vamos al 41%. Entonces, importante ver el eje de la cara posterior. Importante poder comprobarlo. Fijaros en este caso, cómo tenemos sagital frontal, sagital posterior, queratométrico total y total corneal. Cómo el eje de la cara anterior está a 90, de la cara posterior gira y la compensación de los dos ejes, tanto en el True Net Power como en el total corneal, es igual. Fijaros ahí, 177 de la cara anterior, a 8 grados el de la cara posterior y el total 171. Y cuando analizamos, en el total corneal, 169. Entonces, cuando hagáis el cálculo, ya cada vez es más fácil poder utilizar o la Barrett con cara posterior medida y poder introducir, o en Panacea te da la opción de introducir los valores de la cara posterior de la córnea. Hacer el cálculo siempre con la cara posterior medida y no estimada. La cara anterior y la cara posterior, el astigmatismo, pues si son coincidentes, mucho más fácil, porque nos da igual con que hagamos el cálculo. Pero si no son coincidentes, el de la cara anterior con el total de la córnea, pues utilizaremos fórmulas que trabajen con el total de la córnea, con cara anterior y cara posterior, para que nos hagan un mapa ray tracing y nos haga el cálculo total. ¿Por qué? Porque si solo ponemos el eje de la cara anterior, no va a ser coincidente en mucho. No, afortunadamente no son muchos los casos, pero el problema lo tendremos cuando no es coincidente. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en cuenta la cara posterior. Entonces sí que es importante verlo. Fijaros en este caso que tenemos media dioptría de diferencia de la potencia del astigmatismo de solo cara anterior al total de la córnea. Fíjate si le metemos media dioptría de más al paciente astigmatismo, lo contento que va a estar, o el eje, si hay una cosa que no va a tolerar, y les cambiemos el sentido del eje. Eso, y además compensarlo con gafas es imposible. Entonces va a ser un paciente que va a estar muy insatisfecho. Entonces, trabajar cada día más y lo que podáis, trabajando con fórmulas que te permita trabajar con el total de la córnea y que mida la cara posterior. Como resumen, ¿qué tenemos que mirar? Ver el histograma de la distribución de potencias a 4 milímetros, analizar el RMS a 4 milímetros para el periodo de cataratas, analizar cuerda mu, cuerda alfa en el preop, analizar la calidad de la película lagrimal, podremos verlo en la densitometría corneal si tiene alguna marca epitelial, revisar el ratio cara anterior, cara posterior y la transparencia de endotelio y el tamaño de la pupila. Para una lente asférica o esférica, analizaremos la aberración esférica del paciente y seleccionaremos en función de la aberración esférica del paciente la lente que se irá a implantar. Y luego, pues indicación de lente tórica con datos correctos, pues analizar la regularidad del astigmatismo, los mapas sagital anterior y el total corneal en la pantalla del preo y revisar los valores del astigmatismo de la sinca y del total corneal. Ahora, de todas las dudas que teníamos, pues fijaros que las dos primeras, esa no podemos ayudaros, no podemos ayudar al paciente, pero las contraindicaciones ya vamos a saber qué paciente o no es apto para una lente multifocal. La incapacidad del paciente para los deslumbramientos de los halos lo vamos a ver por los tamaños de la pupila. Vamos a ver el riesgo del error refractivo porque vamos a minimizarlo mucho más utilizando fórmulas de última generación. El valor percibido del paciente, si el paciente tiene una buena calidad visual y el paciente está contento, va a asumir que ese gasto ha sido una delicia y que va a estar contento para el resto de sus días. La educación del paciente y el tiempo requerido va a ser mucho más sencillo y diagnósticos adicionales no vamos a necesitar porque con un solo equipo vamos a tener para poder hacer todos esos valores. Y eso es pues, lo que hemos visto al principio de nuestro Pentacana XL Wave. ¿Y el futuro? ¿Qué nos va a traer el futuro? Bueno, pues el futuro nos va a traer cosas muy chulas. En un principio, el primer cambio que vamos a tener, como hemos dicho, podemos ver las aberraciones de la córnea, las totales y podemos analizar las internas.
y nos va a permitir trabajar a diferentes diámetros para poder ver cómo va a ver de día, de noche, con la pupila máxima que tenga el paciente, pero nos va a permitir seleccionar, ahora en un primer paso, seleccionar si queremos una lente esférica o asférica, una esférica tórica o una esférica, una esférica solo sin astigmatismo o una esférica. Y nos va a poder ver, vamos a poder ver la calidad visual, el PSF de ese paciente. Fijaros ahí cómo sería si no tuviera corrección porque tiene esa catarata el paciente y nos va a indicar cómo es la calidad visual que tiene en este momento. Cuando le ponemos unas gafas, el paciente mejora un poquito, pero no mejora porque su problema es que su cristalino es disfuncional. Cuando metemos una lente esférica, mejora, pero no del todo. Cuando ya metemos una asférica, que le compensamos las aberraciones, le corregimos el astigmatismo, su calidad visual ya es buena. Y si lo analizamos después, cuando hemos hecho ya la cirugía y volvemos a medir, fijaros cómo hasta nos coincide lo que era el esperado con lo que se le ha medido después. ¿Por qué? Porque estamos midiendo todos los valores, no estamos haciendo una estimación. Medimos la córnea del paciente, sabemos la aberración que tiene la lente y podremos hacer un cálculo para saber. Luego habrá otros parámetros que no podremos saber. Si no tiene una buena película lagrimal, no va a tener una buena calidad. Si no, hay otra serie de parámetros que no podremos medir. ¿Cuál es el fin de esto? Que nosotros seleccionaremos una serie de lentes y podremos seleccionar la lente y podremos ver cómo es la calidad estimada que tendrá ese paciente con esa lente que vamos a tener, porque trabajaremos con las aberraciones esféricas que nos dé el fabricante de esa lente y con todos los parámetros que nos dé el fabricante. Con lo cual, eso es un futuro halagüeño y bonito. ¿Vale? Y muchas gracias. Y no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Sí, ¿no? Ya te estoy viendo.